un clásico de París al aire libre y les contamos por qué. Es el museo a cielo abierto del barrio latino para pasear entre artistas y reinas. Es un punto de encuentro donde conviven locales con viajeros, que encuentran su momento para relajarse, para crear, para jugar o simplemente disfrutar de un día de sol. Es un lugar para sacarse el reloj, tomarse el tiempo para recorrerlo y para navegar cada uno de sus senderos. Vamos entonces a recorrerlo. El Jardín de Luxemburgo está ubicado en el corazón del barrio latino. Tiene una superficie de 23 hectáreas y 10 entradas diferentes. Nosotros ingresamos por la Puerta de Médicis, que es la que está en la intersección de los dos famosos bulevares Saint-Germain-Prés y Saint-Michel. Históricamente, en el jardín ya había un pequeño hotel particular y es Marie de Médicis que la adquiere y se instala a partir de 1612. Y justamente esta puerta nos lleva a la vedette del jardín, la Fontaine de Médicis. La reina la manda a construir en 1630, inspirada por las fuentes renacentistas de su Italia natal. Es el icono del jardín y uno de los lugares más fotografiados de París. Desde la fuente vamos a ir hacia la derecha para ir visitando varios puntos interesantes. Uno de los primeros es el imponente edificio sede del Senado francés desde el año 1800. El Senado es el propietario y responsable de mantener el jardín. Antes de seguir, vamos a hablar de otro de los iconos, no solo de este jardín, sino también de Tullerías, sus sillas verdes. Hay 3 tipos diferentes. Esta es la más buscada, la Relax, que pesa casi 6 kilos. 4 kilos 200 para el sillón, o sea, el que tiene los aposabrazos, y la común 3 kilos 800. El dato de color es que su peso no es solo porque son de acero macizo, sino porque hasta 1974 eran pagas, entonces era una forma de hacerlas antirrobo y que no se volaran si había viento. Seguimos hacia la derecha, empezando a disfrutar de su verde y sus 3.000 árboles. Y les vamos a mostrar por qué el Jardín de Luxemburgo es uno de los más visitados por los parisinos. Es uno de los únicos de París donde no se viene solo a pasear, sino también a disfrutar de las actividades que propone. ¿Se imaginan jugar un partido de tenis en el centro de París? Bueno, es posible. Habilitadas nuevamente hace muy poco, el jardín tiene sus canchas de tenis. Justo enfrente está l'Orangerie, que es una especie de vivero y jardinería donde hay muchas plantas en macetas que luego se colocan en el jardín según la temporada. Y es acá donde está otro de los clásicos del jardín, sus mesas y sus jugadores de ajedrez, otra de las actividades icónicas del jardín. Para tener en cuenta, también es donde hay uno de los baños de este jardín. Siguiendo el recorrido, nos adentramos en la parte más inglesa del jardín, con sus pequeños caminos llenos de verde y a encontrarnos con alguna de sus 110 estatuas. Y no es un espejismo, hay una estatua de la libertad. Fue instalada en 1905 a pedido de la viuda de su escultor Frédéric Bartholdi.
Hoy vemos una réplica, el original está en el Museo d'Orsay. Y ahora le vamos a hablar de la pétanque. Nació en el sur de Francia y se tira con los pies quietos dentro de un círculo, de ahí el nombre de pied-tanque, pies fijos. Las bolas son metálicas y pequeñas, y a diferencia de las bochas que se juegan en canchas bien niveladas, la pétanque se juega sobre tierra o grava. Hay 4 terrenos para jugar, pero el nivel es casi profesional. Seguimos con los espacios de juegos, pero ahora es el turno de los más chiquitos. El primero es el ludojardín, es una área de juegos ecológica entre el ocio y la exploración para los pequeños aventureros. Es uno de los espacios pagos. Sale 3 euros para los niños y 1 euro para el adulto. Hay tarifas de grupo. El segundo es el carrusel, muy típico en París y que los van a encontrar en varios puntos y parques de la ciudad. El tercer lugar es un punto histórico de Francia, el Teatro de Marionetas, que funciona en el jardín desde 1933 y es uno de los más grandes del país, con una capacidad para 275 espectadores. Y está abierto de miércoles a domingos y hay varias funciones. Llegamos a uno de los restaurantes del jardín, la Table de Luxembourg, que hay que tener en cuenta que pueden comer o tomar algo ahí o también pueden comprar para llevar. Y para los deportistas o para después de comer, justo enfrente, el último lugar de juegos, que es la cancha de básquet. Mientras seguimos el recorrido, les contamos un poco más sobre el jardín. No solo es uno de los más lindos y visitados de París, sino que fue elegido el jardín más hermoso de Europa y además ocupa el tercer lugar a nivel mundial. En el 2022 llegó a tener 6 millones de visitantes en un año. Tiene en sus 25 hectáreas alrededor de 3.000 árboles y produce anualmente más de 140.000 plantas, 7.500 macetas con flores, repartidas en sus espacios de estilo francés, simetría y perspectiva y jardines del estilo inglés con una apariencia de naturaleza silvestre. Una de nuestras actividades preferidas parisinas para la primavera, el picnic en el césped. Improvisado o elaborado, no se vayan de París sin experimentarlo. Pero hay que prestar atención porque no se puede hacer en cualquier lado. Este es el único sector habilitado en el jardín. Llegamos nuevamente a la parte central, donde van a tener una hermosa vista de la fuente, rodeada por las famosas estatuas de reinas de Francia y mujeres ilustres. En el jardín hay un total de 102 esculturas y si les interesa en el sitio web pueden encontrar un recorrido para ver las más importantes. La última parte que nos queda por ver, casi llegando al punto de partida, es donde está el llamado kiosco musical, que tiene un programa de conciertos gratis durante todo el fin de semana. Justo enfrente, para disfrutar de la música tomando o comiendo algo, está el segundo restaurante del jardín, la terraza de Madame. Llegamos casi al inicio del recorrido y a otro de los puntos más famosos y fotografiados del jardín, la escultura del acteur grec.
Ahora sí dimos la vuelta completa y cerramos bajando a navegar con los veleros de la fuente central en el corazón del jardín. Los pequeños veleros de madera que navegan son una tradición parisina que se remonta a 1881. Fueron creados por Charles Letac, un fabricante de juguetes, y desde entonces niños y adultos juegan con estos barcos que representan distintos países y están hechos con madera artesanal. Se alquilan y tiene un valor de 6 euros la media hora. Cerramos el recorrido, esperamos que les haya gustado y no se pierdan de visitar uno de los jardines más lindos de París y del mundo.